Hoy estamos con el tema número 16 de esta serie, La verdad del Evangelio de la Gracia, y que es es un estudio que estamos viendo versículo por versículo de la carta a los Romanos, y este tema se llama Una vida nueva. Yo les voy a pedir que tengan ahí listos, porque vamos a partir de ahí, del capítulo 6, que es en donde nos quedamos. Y hoy vamos a tratar de ver de los versículos del 1 hasta el 11, ¿verdad? En esta sección que estaremos viendo el día de hoy con la ayuda del Señor, ¿verdad? Yo oro, yo espero, deseo, anhelo y no tengo más esperanza que haya influencia, que haya una influencia por parte del Espíritu Santo en su palabra hacia nuestros corazones. Pero en esta sección la palabra de Dios nos enseña que como resultado de la justificación, es decir, el efecto de la gracia nos lleva a una vida de santidad personal, punto. ¿Sí? El efecto de la gracia llega ahí. Hay muchas cosas que se dan en el camino. ¿Sí me explico? O sea, se van dando cosas ahí en el camino, pero hay, por ejemplo, este asunto en donde, no sé si quiere decir rebota, pero recae a nivel general es santidad. Es una vida apartada para el Señor. Y dije santidad, no santurronería. Son dos cosas muy distintas. ¿Sí? Son dos cosas muy, muy distintas. Ahorita voy a leer un texto, les voy a pedir que lo tengan por ahí en Primera de Pedro, antes de solamente como poner una base, pero ahí en Primera de Pedro en el capítulo 1. No voy a entrar en detalle con ese texto que vamos a ver a continuación, sino solamente pretendo poner un fundamento sólido de un antes y un después de nuestra redención. O sea, es decir, cuando una persona es rescatada por Cristo, hay un antes y un después, ¿verdad? Así como las fotos de las dietas, ¿verdad? Antes, después, ¿no? Una cirugía antes y después, o sea, y conforme, en tanto se permanece en ese programa, ¿verdad? Que la foto de antes y la foto de después va cambiando. A lo mejor si hoy empezó su programa de dieta, ¿verdad? Y se toma hoy la foto, ¿verdad? Y pues si se la toma una foto a los 2 días, a lo mejor no va a notar diferencia. Usted se va a sentir ya como una libélula, ¿no? Pero no se va a notar diferencia. Pero conforme persiste en eso y va pasando el tiempo, se nota porque se nota. ¿Sí o no? Entonces la razón que se nos llama a una vida de santidad, ¿verdad? Es decir, vivir para los propósitos de Dios, empezando por nuestra manera de pensar, es porque Él es santo. Fíjense, en el Antiguo Testamento, ustedes saben que en el Antiguo Testamento pues es sombra y es figura de lo que había de venir, como cantamos hace un momento, ¿verdad? O sea, todo lo que había, por ejemplo, en el tabernáculo, todo hablaba de Jesús, todo tenía que ver con Él. Pero escuche bien también, el sumo sacerdote, todo lo que se ponía, es decir, los materiales, los colores, las formas, las prendas, no era ocurrencia del sacerdote. O sea, no es de que dijo, ay no, pues hoy me voy a poner esta mitra, ¿verdad? No, hoy no me nace, ¿verdad? Me voy a poner no sé. ¿Sí me explico? Sino que absolutamente todo lo que tenía que ver en el tabernáculo, todo lo que tenía que ver con la vida de devoción, con la vida de adoración a Dios, no había absolutamente nada basado en una yo siento o en alguna ocurrencia. Todo estaba fundamentado en la instrucción de Dios con detalle, de absolutamente todo. ¿Está bien? Y fíjense, una de las, no es el tema, pero nada más estoy poniendo esta pequeña basecita, porque en las vestiduras del sumo sacerdote llevaba una mitra, un gorro, pues, ¿no? Y en ese gorro
llevaba en la frente una placa de oro. ¿Está bien? Así. Que decía santidad a Jehová. Y eso es muy significativo, porque a partir de ahí empieza santidad. Es decir, santidad empieza aquí en nuestros pensamientos. Va en la frente, va hasta arriba de todo. Nuestra manera de pensar, ¿sí? Es decir, empieza por ahí. O sea, por el entendimiento que por cuanto Él nos compró, por cuanto le pertenecemos, por cuanto somos de Él y somos para Él, ¿sí? Sobre esa base deben descansar todas nuestras acciones, absolutamente todas, porque somos de Él, somos por Él, somos para Él, nos compró, le pertenecemos. Entonces ahí descansan todas, repito, nuestras acciones, todas nuestras conductas. Desde ahí se catapulta, ¿verdad? Desde ahí tenemos que lanzar todo lo que hacemos en nuestro diario vivir. ¿Y cuántos saben que eso es una batalla de todos los días? ¿Verdad? Porque muchas de nuestras acciones no están cimentadas, no tienen un origen precisamente en ese entendimiento. A veces tomamos acciones en donde lo último que pensamos es que somos de Él y que somos por Él y que somos para Él. Muchas veces en nuestras decisiones y en nuestras acciones el gran ausente es Cristo. Estoy diciendo dentro de la iglesia. O sea, me estoy refiriendo y me estoy dirigiendo a los creyentes. Entonces por ahí empieza. ¿Sí está claro? Ahora tenemos su vida, ¿no? ¿Cuántos tienen la vida de Cristo? Sí, bueno. Sin esa vida no tendríamos la más mínima posibilidad de vivir en santidad. Nada. Porque resulta que santidad no se fundamenta en legalismo. Sí, santidad no se fundamenta en las obras del hombre. No sé si me doy a entender. Pero alguien que diga, es que quiero vivir en santidad, entonces pues no voy a hacer esto y aquello, y empiezan con una serie de normas, o sea, una lista de sí y no, fundamentado en su entendimiento, en su propio entendimiento, o peor aún, fundamentado en su esfuerzo, en su propio esfuerzo. Entonces ahí empiezan los conflictos. Por eso para algunos santidad es algo pesado. Por eso para algunos santidad se les hace algo gravoso. Porque, otra vez esto. Y yo tengo esto. Y no lo ven como, o sea, no es una obra de Dios en ellos. ¿Sí me explico? No es una obra de gracia. Y no está haciéndose con el entendimiento de que le pertenezco a Él, de que soy de Él. ¿Sí me explico? Y que aunque a veces me cuesten trabajo ciertas cosas, ciertas acciones o restringirme, es por Él y es para Él y eso me basta, eso debe de ser suficiente. Fíjense, repito, santidad no está basado en legalismo, no está basado en ese esfuerzo del hombre por ganarse el favor de Dios, ¿verdad? O sea, tener los suficientes méritos para que Dios nos bendiga, para que Dios nos acepte, para que Dios me esto, para que Dios me esto. Entonces le voy a echar ganas para... No, mis amados, eso no tiene absolutamente nada que ver con santidad. Eso no tiene nada que ver con santidad. Eso tiene que ver con un mal funcionamiento de las ideas, ¿sí? Y con una motivación egoísta y orgullosa. Egoísta porque está pensada en voy a hacer esto para obtener esto de Dios, ¿sí? Y orgullosa porque cuando tengo algo, yo lo logré. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hasta tomamos versículos que podemos mal usar y con esos disfrazarlos de piedad. Así es el corazón del hombre, engañoso y perverso más que todas las cosas. Fíjense, antes los antiguos creyentes, aún ya después de mucho tiempo, grupos de la iglesia de los reformados, ellos entendían, algunos de ellos, santidad como una segunda obra de gracia. O sea, entendían la primera obra de gracia, la salvación, pero también santidad. Y para ellos eso era todo, ¿verdad? Surgieron grupos
donde decían, dentro de la iglesia reformada, en donde ellos decían, bueno, qué bueno que tenemos teología, qué bueno que aprendemos, qué bueno que sabemos muchas cosas, pues ahora como que hay que vivirlas, ¿no? Como que se trata de vivir esto. ¿Sí me explico? Que tenían el entendimiento de llevar a la práctica cada una de las verdades aprendidas. Y de eso se trata. O sea, déjenme decirlo de esta manera, nuestra teología debe de ser muy práctica. O sea, teología es conocimiento de Dios, ¿sí? Teos, logos. O sea, el conocimiento, los argumentos de Dios. Todo nuestro conocimiento de Dios debe de ser muy práctico. Y con esto, no pragmático. Pragmático es, si me funciona, entonces sirve. No. Es práctico, porque se lleva a la vida diaria. Si nuestro conocimiento de Dios no lo trasladamos a la vida diaria, mis amados, ¿de qué nos sirve? Nada más vamos a tener un montón de cabezas hinchadas, vamos a ser una bola de cabezones orgullosos de cuánto sé. Y si hay algo que por ahí tú no entiendes y son una bola de brutos, ¿verdad? Todos los demás, porque yo sí entiendo. Sí, pero ¿qué estás viviendo? Ese es el punto, ¿qué estás viviendo? ¿Qué? Si Él está en nosotros, nosotros estamos en Él, entonces nuestra vida debe de ser congruente a esa verdad. ¿O simplemente no es verdad? ¿Sí me explico? O sea, yo no puedo decir que Cristo está en mí y que yo estoy en Cristo, o sea, que Cristo está dentro de mí y que yo estoy dentro de Cristo y vivir como el diablo. O sea, es completamente incongruente. ¿Sí? Es como decir, súbete para abajo. O sea, no tiene sentido, ¿no? ¿Ah? Métete para afuera, órale. O sea, así como que pues, es confuso, ¿no? Pues uno dice sí, se ríe porque dices, no, pues no tiene sentido. Bueno, así en muchos que se dicen creyentes y los ven y dicen, ¿y tu vida? No, pues se ríen, man. El problema es que se ríen de Cristo. Si se ríen de nosotros, que se rían de nosotros, ganado no lo tenemos. Pero lo que sí hace que la vena de aquí se le exalte a uno, es cuando por causa de uno hablan mal de Cristo. Vean el peso que tiene un creyente. Primera de Pedro, ya les di bastante tiempo para llegar ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 13 en adelante. Dice, fíjense cómo empieza, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esa expresión la oímos ahorita y así como que, ¿eso qué es, no? No, bueno, quiere decir pensar con claridad. Ceñir los lomos del entendimiento se está refiriendo, ajusta tus pensamientos. Fíjense bien, ajusta tu pensamiento, ajusta tu manera de pensar, ¿sí? Y dice, sed sobrios. ¿Qué es sobrio? Lo contrario de ebrio. ¿Cómo actúa un ebrio? Descoordinado, de una manera irresponsable, ¿verdad? O sea, no piensa con claridad. Alguien que está ebrio no piensa con claridad. Sus reflejos no están. Dice, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí está hablando ya de su segunda venida, ¿sí? De cuando Él venga por los suyos, que Él venga por su iglesia. Entre tanto, tenemos que estar cambiando y tener en mente que eso pasará, y tener en mente, ¿verdad?, que tengo que vivir una vida sobria, es decir, pues lo que acabamos de mencionar. ¿De qué manera es esa vida sobria? Muy bien, vamos al versículo 14, dice, como hijos obedientes, ¿verdad? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, antes no teníamos. Cuando habla de ignorancia, no solamente se refiere a que no teníamos el conocimiento, pero también habla de un rechazo a la autoridad de Dios. Aquí lo que está diciendo es, antes vivían rechazando la autoridad de Dios y sin el conocimiento de cómo debe de vivir un hijo de Dios. Ahora, muy bien, ahora que han abrazado, en otras palabras,
ahora que han abrazado el Evangelio, lo vamos a ver adelante, ahora que han abrazado el Evangelio, ahora que son hijos de Dios, no pueden andar viviendo como si fueran hijos desobedientes. Ahora son hijos obedientes. Dice, sino así como aquel que os llamó es santo. Aquí el que os llamó quiere decir el que los salvó es santo. Sed también vosotros santos en una que otra área de su vida. ¿Así dice? En toda vuestra, fíjense, ¿cómo dice? En toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. En todo lo que hacemos. Y cuando, otra vez, ser santo se refiere no a santurrón, no a religiosote, ¿sí me explico? Sino apartado para Dios. Así como el que os llamó es santo, ¿qué cosas hace el que me llamó a ser santo? ¿Qué cosas hace aquel que me salvó para ser de él? Ok, eso voy a hacer. Porque él es nuestro ejemplo. ¿Está bien? Seguimos. Sé porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Versículo 17. Si invocáis por Padre, o sea, si tú llamas, si tú dices que Dios es tu Padre, entonces dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pues ya, fíjense, ya sabéis que fuiste rescatados. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos han sido rescatados? ¿Cuántos tienen ese conocimiento, ese entendimiento? Ok, bueno. Entonces, si saben eso, ya fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, entre paréntesis, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, la vida vana, la vida vacía, ¿verdad? No con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, con eso fuimos rescatados. Habla de la redención. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Al obedecerla a la verdad, mediante el Espíritu, aquí la verdad es el Evangelio. Entonces fíjense, obedecemos, es una obra de Dios. Obedecemos al Evangelio por la obra del Espíritu. El Espíritu es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Está bien? Es una obra de Dios, pero el mensaje del Evangelio tiene que ser proclamado y tiene que ser creído. Entonces, ya me perdí. Ya, 22. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Miren cómo se refleja que hemos sido salvados. Miren, una de las primeras cosas que se notan, diga al que está a su lado, se nota, pero no la que te aventaste anoche, dile, se nota, se debe de notar, dile, ¿no? Se nota. ¿En qué se nota cuando hemos sido rescatados? En que hay un amor fraternal no fingido. ¿Lo ven? Si hay indiferencia, si hay eso, son cosas prácticas. Santidad se manifiesta en el amor los unos para con los otros. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis renacido. Fíjense, está hablando de tiempo, es en pasado perfecto. Habéis renacido, o sea, han nacido de nuevo, pues. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne, aquí está citando una parte de la escritura de Isaías, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. ¿Cómo es la hierba? ¿Cómo es la flor de la hierba? Aquí estamos en el desierto y nosotros podemos ver cuando estamos en sequía, ¿verdad? Que no ha llovido, seco, pelón, nada más ahí, pura arena, ¿verdad? Se ven grises, o sea, la rama está todo que aparenta que está muerto, pues no estaba muerto, andaba.
¿verdad? Está esperando nada más el agua. Pero cuando llueven, que caen las primeras lluvias, ¿qué surge de la tierra? Hay mucho pasto, ¿se fijan? Mucha hierba. ¿Y cómo es esa hierba? De volada, en 2-3 días ya está grande. Y después ahí está la florecita, ¿verdad? Pero es lo primero que brota, pero es lo primero que se seca. Se está hablando que es muy frágil, es muy temporal. O sea, con cualquier cosita deja de tener el agua que necesita y le aprieta el sol y se seca, se muere. Dice, así es nuestra vida. Sí. Así es la vida, así es la gloria del hombre. La hierba se seca y la flor se cae. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Capítulo 2, versículo 1. Desechad, fíjense, eso ya está hablando, ya que he sido salvado, ahora hay responsabilidades que yo tengo como creyente. Porque aquí no dice que Dios desechará. Aquí ya dice, ustedes, tú desecha. Ya has sido salvado, ya han sido rescatados, ya son, ya. Ok, ahora desechen, ¿qué cosa? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. Y desead, ¿sí? Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí crecer para salvación no quiere decir para que seas más salvo, ¿verdad? Aquí quiere decir para que tu salvación sea notoria. Es decir, cuando tú desechas malicia, todo ese mal plan que vimos ahorita, cuando desechamos eso, que empezamos a poner manos a la obra, cuando nos empezamos a nutrir de la palabra de Dios, se nota que hemos sido rescatados. ¿Está bien? De eso está hablando. Dice, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Muy bien, vamos a Romanos. Ahora sí, ya entramos en materia, dejamos la introducción a un lado y ahí en el capítulo 6, los versículos 1 y 2, les recuerdo algo de lo que vimos la semana antepasada, pues el tema anterior, ¿verdad? Que el apóstol Pablo había aclarado ya ahí que la gracia es superior al pecado, ¿verdad? Bueno, el pecado entró por un hombre y la salvación entró por un hombre. Y hay toda una explicación muy detallada de esto, ¿verdad? Pero ya después de que dejó establecida esa superioridad de la gracia sobre el pecado, ahora empieza a explicar, pero también a aclarar que no se debe de tomar a la gracia o la gracia a la ligera, perdón, ¿verdad? Que no se debe de tomar como un pretexto para continuar con una vida de pecado. Más bien enseña y enseña mucho, enseña ampliamente, ¿verdad? Acerca de los efectos de ese nuevo pacto, de esta nueva vida en Cristo. Como dijimos al principio, que son aspectos muy prácticos de la salvación, la santificación, ¿verdad? Y toda esta sección no es pequeña, no es nada más del día de hoy. Toda esta sección se lleva a los capítulos 6, 7 y 8. De eso habla, es lo que vamos a hablar durante esos capítulos acerca de este asunto. Versículos 1 y 2. ¿Están listos? Muy bien, dice, ¿qué pues diremos? Fíjense, haciendo así como que les va a lanzar una pregunta. Ese ¿qué pues diremos? Es decir, ya les hablé, ya les quedó claro que la gracia es superior al pecado. Entonces, a ver, ¿qué vamos a decir de eso? Como ¿qué concluimos? ¿Qué cosas sacamos de eso de una manera práctica? O sea, ¿cómo aterrizamos ese entendimiento de que la gracia es superior al pecado? ¿Cómo lo vamos a aterrizar? Y hace una pregunta muy interesante. Uno pues la ve y dice, ¡ay, qué pregunta! Pero escuche bien, ahora sí que como decimos, lleva chanfle. O sea, lleva, como dice el proverbio 75,254, está metiendo aguja para sacar hebra. Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Fíjense, qué pregunta, ¿no? Pues, si la gracia es superior al pecado, ¿verdad? Y les había dicho que, bueno,
donde ahí en el capítulo 5, en el versículo 20, dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y tenemos que entender que eso lo dijo para establecer la superioridad de la gracia sobre el pecado, ¿verdad? Si le está diciendo eso, les hace esta pregunta así como, a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y contesta él solito, de ninguna manera. O sea, ¿cómo se les ocurre? Y a lo mejor alguno estaba diciendo, pues no se me había ocurrido a mí, pero me estás diciendo tú, ya me dijiste, ya se me ocurrió. Entonces, pues le dice, acá no le dice pues, pero sí le dice. O sea, no le dice en cuanto a que no está escrito ahí, pero implícitamente le dice, ponte a pensar en esto. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y la expresión de ninguna manera, notan en su Biblia, vean su Biblia, notan que está con signos de admiración. ¿Saben qué quiere decir? O sea, un signo de admiración así. Bien haríamos, ¿no?, en estudiar un poquito más la puntuación y todo eso para poder entender más, ¿no? Pero eso está implicando así como un, ¿cómo se les ocurre? O sea, ¿cómo puedes pensar eso? O sea, en ninguna manera. Y hace, fíjense, esta declaración, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo, si hemos muerto al pecado, cómo sigo viviendo en él? O sea, es una imposibilidad, ¿sí? A esta pregunta de perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, esto que acabamos de leer ahorita, ¿verdad?, es una respuesta muy enfática, ¿verdad? Esa declaración que acabamos de ver, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es para hacer ver lo absurdo de la idea. Si hemos muerto al pecado, es absurdo pensar que puedo seguir pecando. O sea, si la gracia me ha alcanzado, es absurdo pensar que puedo seguir pecando con toda libertad, porque entonces mientras más peque, más gracia. A mayor pecado, mayor gracia. Bueno, ¿saben que hay quienes piensan así? Pero esta expresión es muy clara y la instrucción bíblica es muy clara. Entonces, por un lado, escuchen bien, combate el argumento que algunos tenían, sobre todo dentro de los creyentes de origen judío, combate la idea de que ellos decían, es que se corre mucho riesgo, ¿verdad? Como todo es por gracia, entonces, si todo es por gracia, algunos hermanos van a ser alentados a pecar. No, hay que decirles que no, que se tienen que esforzar. Y escuchen bien, ese argumento yo lo he escuchado mucho en algunos pastores. Cuando les hablas, por ejemplo, acerca de la seguridad de la salvación, y uno, les voy a decir, habían dos, pero uno sí fue muy claro cuando me dijo, dice, está bien, me dijo, eso es cierto, eso es una verdad. Dice, pero si se los enseñamos a la iglesia, dice, se van a destrampar. Porque estoy seguro, entonces pues le voy a dar. Le dije, entonces no tienes iglesia, entonces no estás pastoreando ovejas, estás pastoreando cabras. ¿Están conmigo? Porque una seguridad bíblica precisamente te trae seguridad. No sé si, o sea, una afirmación bíblica, te trae una seguridad. O sea, no les voy, imagínense que yo no me quiero meter en problemas con el Señor. Por eso Pablo les dijo allá cuando se despidió de los líderes de Éfeso, les dice, yo no he rehuido, ¿verdad?, a enseñarles todo el consejo de Dios. Yo no he rehuido a eso, o sea, no les saco a enseñarles. Y yo los encomiendo a la palabra de Dios, y en eso, mis amados, yo descanso. Yo los encomiendo a la palabra de Dios. Se trata de exponerla lo más claro posible, ¿verdad? Porque es la única que les puede dar herencia entre los santos y es lo único que puede sobreedificarlos en el fundamento que es Cristo. ¿Está claro eso? Entonces había este argumento, o sea, que decían, no, nos van a destrampar, no, hay que decirles que
Y les dice Pablo, no, tranquilos con eso, ¿verdad? Por el otro lado, los cura en salud. Y como ya les había dicho, porque había, repito, ¿no? Quienes, no, pues es todo así, no se vayan a desviar. Y a lo mejor estaban otros por acá. Voy a ver qué pecado inauguro al cabo. Se inaugura otro pecado, viene más gracia. Y les dice, no, de ninguna manera, ¿sí? O sea, no tomen la gracia como una ocasión para el libertinaje, no, la gracia no es para eso. Es que es la supergracia, hermanos. ¿Eso qué? La gracia de ninguna manera baja el estándar de santidad. Al contrario, lo sube. No, lo demás es lo de la ley. No, la ley dice que si cometo adulterio, ¿verdad? Que si voy y me meto con otra mujer, una mujer se mete con ya cometió adulterio. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Dice, mas yo les digo que si la ven y la desean, ya adulteraron en su corazón. ¿Qué hubo? Está por encima. O sea, la gracia eleva. La gracia es muy superior a la ley, es muy superior al pecado. Por eso lo pone por encima, lo pone por arriba. Digo, para aquellos que dicen, no, es que es toda la gracia. La gracia no es ocasión para el libertinaje. La gracia, precisamente, lo que hace es darnos la capacidad de vivir en ese nivel. Eso es lo que hace la gracia, hermanos. Es que yo no puedo, exactamente, es por gracia. Es que se me hace bien difícil. No, seguramente es, pues si tenemos una carnota, no les voy a decir cuántos kilos traemos ahí. ¿Sí? Unos traen menos, pero los huesos también pesan. También cuentan. ¿Sí me explico? Entonces dicen, no, pero es que eso está bien tremendo. No, la gracia de Dios. La gracia, repito, no es para que hagamos lo que se nos dé la gana. La gracia eleva el nivel y nos permite andar en obediencia al Señor. ¿Estamos bien? Es necesario entonces entender aquí que hemos muerto al pecado no se está refiriendo a la lucha diaria que tenemos con las inclinaciones a pecar. ¿Cuántos tienen inclinaciones a pecar? A ver, levanten su mano, pecadores, vamos. ¿Verdad? Todos tenemos inclinaciones a pecar. Cuando tú vas en tu carro, ¿verdad? Feliz, vas cantando alabanzas, vas escuchando una predicación, pero pues vas rápido, ¿no? Porque algo pasó y se te atraviesa uno. Que se te cambió de carril, se te hizo lo que sea, ¿verdad? ¿Qué es lo primero? Me voy a parar para compartirle el evangelio. Que es así como que, lo voy a bendecir, voy a orar por él, le voy a preguntar a ver si está ahí alguien enfermo ahí en su familia, si trae para la gasolina, si tiene alguna necesidad para estar orando por él, a ver en qué lo puedo ayudar. ¿Verdad que eso piensan, ovejitas? Ajá. Con el claxon, ¿verdad? Le pitan un Dios te bendiga, ¿verdad? O al menos en la mente. ¿Cuántos hay? No levanten su mano, no quiero quemar a nadie. Seguimos avanzando. Entonces no se está refiriendo a esa lucha diaria, sino se está refiriendo al único hecho de que estamos en Cristo, que hemos muerto juntamente con Cristo. El asunto de la lucha diaria la vamos a ver más adelante. El capítulo 7, ahí tenemos para explayarnos con eso. ¿Sí? Pero aquí se está refiriendo a la muerte de Cristo en sustitución de nosotros, o a la muerte sustitutoria de Cristo. Gálatas, les voy a leer Gálatas, capítulo 2, versículo 20, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque es muy clara. También la otra, pero me gusta esta. Y dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Está hablando en pasado, fíjense. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, al confiar yo en Cristo para el perdón de mis pecados, para mi salvación, espiritualmente fuimos crucificados con Él.
pero corporalmente, Él tomó nuestro lugar. ¿Están conmigo? O sea, el pago no solamente fue un asunto espiritual, fue un asunto físico también. Su cuerpo murió, su cuerpo fue crucificado, pero el nuestro no. Sí, vamos bien hasta aquí. Pero al creer en Él, participamos desde la cruz. O sea, fuimos crucificados en Él. Él nos sustituyó, en lugar nuestro murió, ¿verdad? Y también participamos en la victoria que Él obtuvo ahí en la cruz, esa victoria sobre el pecado. Toda la victoria sobre lo que el pecado ocasiona. Y ahorita lo vamos a ver más. Entonces, la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo viviremos aún en Él? Es decir, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿Cómo continuaremos viviendo en el pecado? Repito, resalta lo absurdo de esa idea. O sea, que alguien pueda decir, yo he confiado en Cristo para el perdón de mis pecados, Él me salvó y sigue viviendo como si nada hubiera pasado. O sea, resalta la idea, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿Verdad? ¿Cómo puedo estar viviendo yo como si Cristo no hubiera muerto en lugar nuestro a causa de nuestro pecado? Como si no hubiera vencido a la muerte, como si no hubiera resucitado, como si nada hubiera pasado. Nada más digo, creo, repito una oración, levanto la mano por ahí, pues yo voy ahí para ver qué es lo que Dios me da y sí le voy a echar ganas a ver qué le saco a Dios. No, mis amados, aquí yo quiero que noten que está hablando de muerte. ¿Sí? Entonces, debido a esto es muy importante que tengamos en claro, hay un par de términos, no me voy a detener mucho en esto, pero hay dos términos, estar en pecado, digan conmigo, estar en pecado. Estar en pecado no habla de haber incurrido en algún pecado, habla del estado irregenerado, del estado natural del hombre que es en pecado, en enemistad con Dios. O sea, cuando alguien dice, es que está en pecado, fíjense, son términos que se van acuñando en la iglesia. O sea, bueno, al menos en un sector de la iglesia evangélica, ¿verdad? Alguien hizo lo que no tenía que hacer y anda por ahí pues de rebelión, es que está en pecado. No, si ahorita está en pecado, si ahorita se muere, se lo lleva a patas de cabra. ¿Por qué le dicen patas de cabra? Porque ni tiene patas de cabra, ni trae trinche, ni se viste de rojo. Son los del Toluca los que se visten de rojo, ¿verdad? Bueno, y otros. Entonces, estar en pecado habla de ese estado irregenerado en el cual se está viviendo. ¿Sí queda claro eso? Ahora, estar en Cristo no quiere decir asistir a una congregación. ¿Ok? Estar en Cristo habla de estar unido a Cristo. Habla de haber sido nacido de nuevo por la obra de Cristo, entendemos. ¿Sí? Estoy en Cristo, dentro de Cristo, Cristo en mí y yo en Él. El miércoles estuvimos hablando de eso, por eso les decía en un principio que es importante que estemos dándole seguimiento, porque todo lo que se enseña, mis amados, todo tiene que ver con todo. Entonces, tanto más estemos recibiendo, esa enseñanza nos permite avanzar más rápido, ¿no? O sea, bueno, seguimos avanzando. Entonces, en otras palabras, si alguien vive en pecado, no vive en Cristo. O sea, si está en pecado, no está en Cristo, ¿verdad? Porque en Cristo, por su muerte, hemos nosotros muerto al pecado. Vamos a ir más para adelante, no se preocupen, ahorita vamos a avanzar más porque ya les salió cara de signo de interrogación. Esto que les acabo de decir pasa a explicarlos con la figura del bautismo a partir del versículo 13. Ahorita vamos a ir ahí, en donde, por cierto, no trata el tema de bautismo o del bautismo en agua, nada más lo está utilizando como una ilustración, pero no está hablando del bautismo en agua. Es una ilustración, es una figura, ¿verdad? Porque el bautismo no salva y no regenera.
Está claro eso. El bautismo no salva y no regenera. Entonces no está hablando del bautismo en agua del creyente, que es importante y es necesario, sí, pero no es el tema, no está hablando de eso. Entonces versículo 3 dice, ¿o no sabéis? Fíjense bien, esto, en otras palabras, les está diciendo, miren, esto es algo elemental que ya todos debieran de saber. Cualquier creyente debe de saber que precisamente es creyente porque ha muerto al pecado. Ya debe de tener en clara la obra de Cristo. Eso es elemental, ¿que no lo saben? Esto es clave en la doctrina cristiana. Esto es esencial. ¿Qué no lo saben? ¿Qué no saben de la unión que hay con Cristo del creyente? ¿Qué no saben del desligue del creyente con el pecado? ¿Qué no lo saben? ¿Sí? ¿O no sabéis? ¿Os hacéis? ¿Ah? ¿O no saben o se hacen? ¿Verdad? Así es la pregunta. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, repito, aquí bautizado en Cristo no está hablando del bautismo en agua. Bautizados en Cristo, bautizados en su muerte. Esto quiere decir colocados dentro de Cristo. Sumergidos en la persona de Cristo, inmersos en Cristo, unidos, identificados con Él, por medio de la fe, por gracia. Fíjense, entonces, ¿no saben que todos los que hemos sido unidos al Cristo, estamos dentro de Cristo, hemos sido unidos a su muerte? O sea, a su muerte al pecado. No porque Cristo tuviera pecado, porque nunca pecó, pero nosotros sí, por eso nos sustituyó. ¿Sí está claro eso? Entonces el propósito del bautismo en agua no es salvar, es ilustrar una realidad espiritual, ¿verdad? De que alguien que ha sido justificado, alguien que ha sido unido a Cristo, que representa eso, está representando nada más. Entonces, haber sido bautizado en Cristo, en su muerte, habla precisamente de esa identificación del creyente, ¿verdad? Que nos vincula con la muerte de Cristo, con la resurrección de Cristo, que nos va a explicar ahorita, ahí de los versículos del 4 al 7. ¿Ven qué importante es cuando tomamos un texto ir avanzando en él? Como a veces un solo versículo, leemos un versículo y así como que, ¿ah? ¿Qué onda? Pues porque a veces no nos da mucho sentido porque hay un contexto, ¿verdad? Va poniendo cosas y dices, ay, pero aquí no estoy entendiendo. Espérense porque lo explica ahí mismo. Mientras vamos, antes de ir más bien al versículo, de los versículos 4 al 7, vengan por favor a Ezequiel capítulo 36, de los versículos 25 al 28. Ezequiel 36. Aquí habla el profeta Ezequiel acerca del nuevo pacto, ¿sí? De la eficacia de la obra de Cristo, de la bendición que tenemos, ¿verdad? De aquellos que creen, aquel que cree. A partir del versículo 25 dice, miren, ahorita que lo vaya leyendo, voy a subir la voz en algunas de las palabras que quiero que ponga atención, y si lo puede subrayar está bien, no es pecado. Para los que anoten lo puede hacer, ¿ok? Porque les adelanto, todo lo que voy a leer, donde voy a enfatizar, van a ver lo claro que es, ¿sí? De que es una obra que Dios tiene que hacer, que no es el esfuerzo del hombre, ¿está bien? Sino que es una obra. Entonces, ¿cuántos genuinamente reconocen que necesitan la obra de Dios en sus vidas? Que fuera de eso no están agarrados de un chorro de agua. ¿Cuántos? A ver. Muy bien. Entonces, esto nos deja en claro cuánta dependencia tenemos de la obra de Dios. Y es bueno depender de Dios porque Dios no falla. Nosotros sí. Entonces, si dependiera todo el asunto de nuestra obra, habría que preocuparnos. Pero como estamos seguros en Cristo, porque Él hace la obra, entonces fíjense, versículo 25. Esparciré.
sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Aquí está hablando de la palabra de Dios. ¿Está bien? Pero vean qué maravilla, agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas. ¿Cuántos pecados serán removidos de nosotros? ¿Uno que otro? ¿Cuántas impurezas nos va a quitar Él por su palabra? Todas. Qué maravilla, ¿no? Dice, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Fíjense, de todas las cosas que en nuestro corazón ocupan un lugar aunque decimos que no está por encima de Dios, pero cuando habla de ídolos es de que sí. Y si Dios dice que los tenemos, es porque los tenemos. ¿Sí está conmigo? Entonces, como Dios, Él es el que viene y Él es el que hace la obra. Fíjense, Él nos va a limpiar, ¿verdad? Luego versículo 26, os daré un corazón nuevo. Fíjense, qué maravilla en el nuevo pacto, os daré. O sea, nosotros no lo obtenemos, Él nos lo da. Y pondré un espíritu nuevo, o sea, vida nueva, esto habla, dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién hace que andemos en ellos? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Versículo 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Qué maravilla, ¿no? ¿No le dan gracias a Dios por eso? Ay, hermanos, es que en verdad, bueno, en casa, cuando vayan a casa, tomen el tiempo y vean estas escrituras. Mediten en eso, vean cada uno lo que implica cada una de esas acciones de Dios a favor nuestras, que no son otra cosa más que reflejos, muestras de su profundo amor y gracia y misericordia. ¿Están aquí? Versículo 4 dice, de Romanos. ¿Ya regresaron a Romanos? Les dije que pusieran un dedo ahí y si les quedaba otro dedo, pues ya lo ponen en los demás, pero Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Digan conmigo, vida nueva. ¿Sí? ¿Para qué hemos muerto con Cristo y para qué hemos resucitado con Cristo? ¿Para andar como antes? ¿Para andar con la misma vida antigua? Entonces, ¿para andar en qué? Para que andemos en una vida nueva, ¿verdad? Entonces, del mismo modo que nos hemos identificado en su muerte, nos hemos identificado en su resurrección, precisamente para esto, para que andemos en una vida nueva. ¿Ok? En Colosenses, se los leo rápido, Colosenses capítulo 2, versículo 2, estoy contrastando el antes y el después, ¿va? Colosenses 2:12 dice, con Él fuisteis sepultados en el bautismo, y en Él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Fíjense. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Él, Cristo, os dio vida a vosotros. Tiempo pasado, Él hizo algo. ¿Qué hizo? Nos dio vida. ¿A quién le das vida? Pues a alguien que está muerto. ¿Sí? Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ves? En pecado. Versículo 2, en los cuales delitos y pecados anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, noten pues que hay un antes y un después. ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? Efesios ahí, vayan al capítulo 4, de versículos 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál manera de vivir? ¿Cuál manera de vivir? La pasada.
¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? ¿Sí? ¿Qué forma tenía el círculo redondo? En cuanto a la pasada manera de vivir, fíjense, despojados del viejo hombre. Vean aquí cómo hay una responsabilidad de nosotros. Ahorita vamos a tratar de explicar esto brevemente. Despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. O sea, aunque hemos nacido de nuevo, hay mañas. ¿Cuántos mañosos hay aquí? Ay, nadie levantó la mano. Uno así como que le iba a levantar y le hizo así. Todos, mire, voltea al que está a tu lado y dile, o no sabéis, u os hacéis. Despojaos del hombre viejo que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Escuchen bien. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestirse, ponerse ropas, representa conducta. ¿Ok? Ropa representa conducta. Ahí en Apocalipsis dice, y los santos, ¿verdad? Que estaban vestidos de blanco, ¿verdad? Que representan las acciones de los santos. ¿Está bien? O sea, aquí revístete, es decir, desnúdate en tu conducta, es lo que está diciendo. De esa manera pasada de vivir, tienes que despojarte de eso. Desnúdate de eso, pero vístete con las vestiduras del nuevo hombre. ¿Cómo son esas vestiduras? Dice, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, de acuerdo a como Dios dice, en otras palabras. ¿Está bien? Versículos 5 y 6 del capítulo 6 de Romanos dice, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Vean el versículo 6 cómo establece esto. Sabiendo esto. Quiero que noten ese verbo, sabiendo. Es muy importante, es un verbo constante en el Nuevo Testamento. Se utiliza más de 200 veces en el Nuevo Testamento, esencialmente en relación a nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de Dios. Sabiendo esto, se refiere no solamente al tener la información correcta. Alguien me dijo, sí, ya lo sé, sino a la experiencia que te da ese conocimiento. ¿Sí? La experiencia que te da ese conocimiento. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado, es decir, este cuerpecito, sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. ¿Cuerpo de pecado a qué se refiere? Bueno, nuestro cuerpo será glorificado, pero cuerpo de pecado tiene que ver con las acciones del viejo hombre. RIP. O sea, tiene que ser destruido. A la hora de que Cristo murió, ese cuerpo, ¿sí? Esa bola de pecados, tienen que... No es de que este cuerpo hay que destruirlo. Seguramente la muerte hará su jale. La muerte va a hacer su trabajo. ¿Estamos? ¿Sí o no? O la glorificación, lo que llegue antes. Pero, bueno, lo que llegue primero. Se ha destruido, escuchen bien, ¿para qué tiene que ser removido de nosotros ese viejo hombre? A fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces el viejo hombre ha sido removido, o sea, la naturaleza caída ya no tiene más control de nosotros, ya no está en una posición de gobernar, salvo lo que nosotros decidamos en darle oportunidad. Si nosotros decidimos que el pecado nos gobierne, pues escuchen bien,
ya es porque nosotros queremos pecar voluntariamente. Pero ya no tiene el poder para gobernarnos. Es como esto, es como cuando un gobierno es derrocado. Ejemplo. Somos mexicanos, ¿verdad? Pero vamos a decir de que eres de cualquier país y llega un general de otro país, ¿sí? Que no es el tuyo. Bueno, déjame no ponerlo porque eso lo limitaría a que fuéramos soldados, pero ciudadanos, ¿sí? Somos ciudadanos de determinado país. Y viene el presidente de otro país y te da órdenes. Pregunta, ¿estás obligado a obedecerla? O sea, llega el presidente de otro país y te dice, ahora, mira, tú vas a obedecer estas leyes. Tú te vas a conducir por estas leyes. Lo puedes hacer si quieres, pero no tiene ninguna validez. Entonces, tú puedes decir, ¿sabes qué? Tú serás presidente allá y mandas allá, pero aquí no. ¿Están conmigo? Eso es lo que está diciendo. Hemos muerto en Cristo y hemos muerto al pecado. Entonces, seguramente el pecado viene a nuestras vidas y te habla al oído, te habla bonito. Ándale, mira. Oh, verás. ¿Verdad? Ven, verás. ¿Verdad? Así. Porque también es chollero. Sí. Chollero es gentilicio de acá de Sud California. ¿Sí? Entonces dicen, oh, verás, ven, verás. ¿Verdad? Entonces, no estamos obligados, ¿ok?, a hacer lo que nos dice. Pero si viene Cristo y te dice, ven, verás, vamos. ¿Me explico? Ahí sí, porque Él es el que me gobierna, Él es el que me manda, el pecado no, Él sí. ¿Están conmigo? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, el nuevo nacimiento precisamente nos habilita toda esa obra que vimos allá en Ezequiel, ¿verdad?, que está profetizando, nos habilita para someter nuestra carne, para sujetarla. No quiere decir de que no vamos a tener las inclinaciones, porque hay una inercia, ¿está bien? Pero no estamos obligados. Entonces, el nuevo nacimiento nos habilita a someter nuestra carne y que ahora nuestro cuerpo, ¿sí?, sea un instrumento para manifestar santidad, porque su razón de ser ya no es servir al pecado, sino es servir a la justicia. Ya la razón de ser de nuestro espíritu, alma y cuerpo es servirle a Dios, servirle al Señor. ¿Ok? Y dice, más adelantito, miren, versículos 7 al 9. Porque el que ha sido muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuántos están esperando eso? Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. O sea, viene reafirmando todo lo anterior, ¿verdad? De que ha muerto. Entonces, por nuestra unión con Cristo, hemos sido liberados de eso que mencionamos ahorita, de ese dominio del pecado sobre nosotros. Oh, ciertamente existe una inercia en nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, sí venimos a Cristo, pero venimos, como tren que se quedó sin frenos, ¿verdad? Con una inercia, con reacciones en nuestra vida, con algún tipo de memoria muscular, ¿no? En cuanto a nuestro pecado, reaccionamos, hacemos, decimos y después, ¡ay! ¿Por qué dije eso? No tenía que haber dicho eso. No tenía que haber hecho eso.
¿Y cómo se sienten cuando eso pasa? Aunque dices, bueno, no fue una falta en sí, no, pero dices, es que no era así la cosa. Porque no está mostrando, no manifesté el carácter de Cristo en esto y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me enchila eso cuando yo meto hasta el cuello. Porque de cuando en cuando lo hago. ¿Sí? Cuando digo algo que no tenía que decir, cuando hago algo que no tenía que hacer, o cuando no hice algo que tenía que hacer, digo, no reaccioné como Cristo lo hubiera hecho. ¿Sí? Perdón, Señor, ayúdame. Voy a estar atento, voy a estar sobrio a esto, para reaccionar como tú lo harías a esto. Sí, no enfrascarme yo ahí. Concluimos. Vamos a ver ya los versículos 10 y el 11. Porque estos versículos nos sirven como una conclusión natural de lo que se viene exponiendo. O sea, de alguna manera esta primera idea, este primer paso, ahí el apóstol la termina. Acuérdense que cuando él escribió no iba escribiendo con versículos, sino de corrido. Entonces todo se lee de corrido. Y esta es una misma idea que concluye lo anterior. Dice, versículo 10, en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Es decir, ¿cuántas veces tiene que ir Cristo a la cruz por nuestros pecados? Una vez, para siempre. ¿Sí? Por eso es que la salvación es una vez y para siempre. Porque si se perdiera, implica que Cristo tendría que ser crucificado nuevamente. ¿Estamos aquí? O sea, es un tiro. El asunto es que decimos, no, pues es que lo que pasa es que mira cómo se está conduciendo, ya tiene 2 años el hermano, la hermana viniendo a la iglesia y mira cómo sigue, y así uno está batallando ahí, les he metido clases de discipulado y les meto esto y les pongo lo otro y no agarran la onda, pues, pero no se les ha predicado el evangelio. Probablemente no sean hijos de Dios, pues es normal, les quieres dar un alimento que no corresponde, estás forzándolos en una conducta que no les es natural. ¿Sí? No les es natural. Entonces cuando no te es natural, a la hora de hacerlo ¿no? Sí, no sé si me doy a entender, pero pues, dices, no te es natural. O sea, se quieren, o se busca que se porten como hijos de Dios, como creyentes, que den el fruto de un creyente, pero si no lo son, entonces ¿cómo será? O sea, no sé si me estoy dando a entender. Por eso que es muy claro, por eso es la importancia de la carta, hermanos. Por eso es la importancia de las Escrituras, de ir con detenimiento a revisar línea por línea, renglón tras renglón, palabra por palabra en donde sea necesario, pero que lo podamos entender porque esto nos clarifica y nos ayuda y nos hace ver a cada uno de nosotros en dónde estamos parados. Y si en algún momento uno dice, bueno, yo creo que creía, pero me estoy dando cuenta que no, entonces, que espérate, qué bueno, gracias a Dios si llega ese momento. Es la gracia de Dios. La misericordia de Dios que nos deja ver, yo pensé que estaba bien. No le dan gracias a Dios cuando algo, aunque nos cale, aunque nos duela, pero no agradecemos cuando estamos yendo por un camino que no es y alguien con toda seguridad nos hace ver, no nos dice nada más, va mal, sino se para delante de ti, te frena y te dice, espérate tantito, mira, si sigues por aquí, hay esto y esto y esto, vas mal, por este camino no es, hay que darle por acá, así y así y asado. ¿Cómo te sientes? Dices, ups, cuánto tiempo perdido, ya me metí esto, sí, pero, y te puedes rasgar las vestiduras, ¿me explico? Puedes agarrar un puño de galletas de animalitos y tratar de cortarte las venas. Sí, pero no va a funcionar, o sea, no es el punto ese, sino más bien dices, iba mal. Entonces, Señor, gracias por darme la indicación correcta que ahora me tengo que ir por allá. Gracias. Entonces, bien haremos en seguir pegados a la palabra de Dios
¿sí? Porque es la palabra profética más segura que hay. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Fíjense. Así también vosotros, ese así también es muy importante, así también vosotros. ¿A vosotros a quién les está hablando? A los creyentes, a los que se han identificado en Cristo, a los que han sido bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo, inmersos en Cristo, puestos dentro de Cristo y Cristo dentro de ellos por su vida. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Sí? A vosotros, dice, así también vosotros considerados muertos al pecado. O sea, tienes que identificarte. ¿Cómo reacciona un muerto? No reacciona. Es lo que nos está diciendo. O sea, el pecado trae inercia. Hay un cuerpo, tenemos una carne que no ha sido glorificada y que tiene sus tendencias, que tiene su inercia, que va a proponer y que va a venir Satanás también, ciertamente, a proveer a nuestra carne lo que la carne desea, porque Él es el que lo provee y Satanás es el mejor aliado de nuestra carne. Entonces, cuando eso ocurra, ¿cómo debo de considerarme al pecado? Muerto. No reaccionar a eso. Viene algo que yo sé, yo tengo identificado que es pecado, yo tengo identificado que es contrario a lo que Dios establece, que no corresponde a la justicia y la santidad de la verdad, no corresponde a eso. Entonces, ¿qué hago? No reacciono. No voy a dar respuesta a eso. Pero es que acá no voy a dar respuesta a eso. Ay, yo tengo ganas de responderle, pero yo me considero muerto al pecado. Dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, no reacciones al pecado, no le des respuesta al pecado, sino dale respuesta a Dios, porque estás vivo en Cristo. Porque ahora vives para Cristo. Porque ahora vives para Él, entonces considérate muerto a eso. Ese es el asunto, esa es esa vida nueva. Esa novedad de vida que también se traduce así. Pero ese es el asunto, mis amados. Ese es el tema, una vida nueva. Ese es el efecto de la superioridad de la gracia sobre el pecado. Viene una vida nueva, que ya no reacciona al pecado, pero que reacciona a Dios. Que no le da respuestas al pecado, pero le da respuestas a Dios en toda su manera de vivir. ¿Estamos? Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, concluimos, repito, ese desligue de nuestra vida con el pecado es para siempre, hermanos. Ese desligue es para siempre. Porque así es la salvación, es para siempre. Así es nuestra unión con Cristo, es para siempre. Así es nuestra unidad en Cristo, es para siempre, porque Dios lo hizo. Es una obra de Dios, por cuanto Dios lo hizo. ¿Están conmigo? Él es el que hace. Entonces, vivir para el honor, para la gloria, para el servicio a Dios y a los suyos, de eso se trata todo esto. De eso se trata esa nueva vida. Cuando yo respondo a Cristo, le honra, le glorifica y bendice a los que están a mi alrededor. Cuando yo respondo al pecado, deshonra a Cristo, no lo glorifica y afecto a un montón. ¿Está bien? En el tema anterior vimos que esta era una lección importante a aprender, el hecho de que nuestras acciones no están en neutral, no están en punto muerto, no es algo aislado que no afecte a otros. Todo lo que hacemos, bueno o malo, habrá a quien le afecta. Habrá 1, 2, 3, 4, 5, yo no sé, según el radio y la obra y todo, ¿no? Pero la afectación es importante.
Y dependiendo del tamaño de la responsabilidad que tengas, es el tamaño del impacto. Pero siempre impacta. A lo mejor a 2 o 3. En el caso de algunos, un mal movimiento impacta a muchos. Imagínense un mal movimiento del señor presidente de la República. Digo, no vamos a hablar porque habría que contar varios, ¿no? Pero un movimiento ¿afecta a muchos o no? Pero él lo hizo, entonces pues que le cobren más IVA a él, ¿no? Y a los dipugangsters, ¿verdad? Ahí. Pues hay que les cobren a ellos, pues yo... Oye, pues... No, es por tu bien. Ajá. Pues cóbrenle a los que no les cobran. Cóbrenle a esta y a esta y a esta y a esta empresa, pues que ellos paguen. No, eso hay que... ¿Qué onda? ¿Qué onda ahí? Esa decisión nos afecta a todos. Nos afecta a nosotros, va a afectar a nuestros hijos y va a afectar a los hijos de nuestros hijos. Ya los están afectando. ¿Sí? No, ¿sí me explico? Ese es un ejemplo nada más. Por eso hay que poner nuestra confianza en Cristo. Porque todo lo que Cristo haga nos afecta para bien. Nuestra obediencia a Él va a afectarnos, pero también a los que están a nuestro alrededor, pero para bien. ¿Sí estamos claros con eso? El asunto es, ¿nos identificamos con esto? Es decir, en vivir para el honor, para la gloria y el servicio a Dios. En otras palabras, ese es el deseo real, genuino de mi vida. ¿Para eso vivo? O, pues, no. Sí quiero eso. Y sí, acá adentro, Señor, tú sabes que... Padre, Padre. ¿Eh? Sí, pero ¿qué más? ¿Qué más? Fíjense cómo todo esto nos habla de una determinación que debemos de tener, ¿sí? ¿A qué debemos reaccionar y a qué no? ¿A qué no? ¿A qué debemos de poner atención y a qué debemos de reaccionar?